Informe 24, con Jania Novel. Cerramos la semana con la verdad es que ya creo que me quedan cortos los adjetivos calificativos, con una escalofriante historia. Fíjense, y les voy a confesar, desde que apareció los rumores y el video, todavía pues no sabíamos si era sin confirmar, bueno, no estaba confirmado. En las redes ya saben que circula mucha información falsa y pues me dediqué a rastrear este asunto de la maestra jubilada en Veracruz. Muchos decían, claro, que pues se expande como pólvora datos como estos y decían, no, eso es un montaje, es para desprestigiar la 4T. Bueno, pues desprestigiar o no, no era un montaje, era una realidad. Y le estoy hablando de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz. Tenía 62 años. Ella fue secuestrada a plena luz del día frente a su sitio de trabajo. Días más tarde apareció esposada, arrodillada, en un video que le obligaron a grabar, dando un mensaje dirigido a sus compañeros, a otros taxistas. Decía que compañeros taxistas, paguen su cuota o van a terminar como yo. 6 días después del secuestro la encontraron sin vida en un rancho a más de 40 kilómetros del sitio original y las autoridades la responsabilizan por su negativa. Imagínense nada más. Qué dramático, qué polémico, qué avergonzante también tener autoridades como estas. Ella tuvo la culpa por no querer pagar el cobro de piso por parte de la llamada mafia veracruzana, un brazo, no sabemos exactamente si es un brazo del cártel del Golfo. Y les cuento esto porque estuve preguntando, ¿quieren hablar los taxistas? No. ¿Quieren hablar las autoridades? No. ¿Quiere hablar alguien de la familia? No encontraba quien me pudiese confirmar. Y bueno, lo confirmamos lamentablemente con la muerte de la maestra jubilada. Vamos a platicar, ya conocen ustedes esta pluma, es puntual, profunda, analítica, crítica, y le hablo de nuestro experto en estos temas, David Saucedo. Muy buenas tardes, David. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo estamos cerrando la semana? ¿Cómo cerramos casi el mes? ¿Cómo vamos avanzando en estos temas de violencia cada vez más crueles, ¿no? Buena tarde. En efecto, Jania, es una noticia espeluznante. Desde hace tiempo el crimen organizado está cobrando una extorsión a los taxistas, usuarios de transporte, a camioneros. Encontraron que quienes están al volante realizando alguna labor de transporte, ya sea de pasajeros o de personas, pueden ser una fuente muy jugosa de recursos, y en ocasiones también les utilizan para realizar labores de halconeo, por lo que se desplazan por toda la ciudad y porque conocen las rutas en las que normalmente transportan a las personas, bien prestan algún servicio. Es muy factible que muchos grupos criminales en ciudades como Tasco, Guerrero, Tuxtla Gutiérrez, Estado de Guanajuato y otras ciudades de Veracruz, los grupos criminales empiezan a presionar a los taxistas para que les hagan el pago de una extorsión, y también para que comercialicen drogas ilícitas, sí, y para que realicen labores de halconeo. Entonces, en este caso es todavía más dramático, porque se conoció a detalle el perfil de la persona secuestrada, una maestra jubilada que estaba tratando de complementar su ingreso con una labor, un trabajo honesto, de taxista, y que de manera valiente se opuso al cobro de una extorsión que sus demás compañeros estaban dando, y ella se negaba a realizar justamente porque tenía necesidad de trabajar y necesidad de dinero. Y en paralelo a ese drama, esta postura infame del grupo criminal que la secuestra, la videograba y finalmente la asesina, tenemos una actitud todavía más infame por parte de las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia, que le revictimizan y que incluso hacen pensar que lo correcto en el caso de esta maestra es que hubiera pagado ella la extorsión de la que era objeto. El tema, por supuesto, ya se dio a la conferencia mañanera. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que de por sí ya tiene bajos niveles de aprobación por parte de los ciudadanos de dicho estado, con este episodio muy lamentable, que tardía respuesta y la falta de empatía frente a esta circunstancia, sí, que viven muchos veracruzanos de tener que pagar una extorsión, seguramente tendrá otra caída más importante en materia de percepción de su desempeño. Sí, pero fíjate, David, y no sé si coincidas conmigo, lo dice 2 días después, o sea, refiere el tema 2 días después, porque cuando se publica el encuentro, el hallazgo de su cuerpo en este rancho, estaba preocupada
la mujer que dice ser la primera en defender y que llega a esta máxima posición, estaba preocupada por el chicharito. Por el chicharito, ¿hay prioridades? ¿No? Bueno, eso nada más lo dejo ahí como acotación. Lo que quiero preguntarte. Llegó tarde, ¿no? Y eso también no creo que se lo perdonen muchas mujeres. Pero lo que quiero preguntarte, ¿quién opera entonces en Veracruz? Porque este video lo graban ahí con estos tipos atrás de la maestra, pero no traen logotipos, pero tampoco dicen a qué cártel pertenecen o qué grupo pertenecen. Se me hace un poco extraño que la graban para que ella les diga a sus compañeros si no van a terminar como yo, pero no dicen a quién le tendrían que dar ese dinero de extorsión, el cobro de piso. ¿Quién opera en Veracruz? ¿Cómo se caracteriza esta mafia en el estado? ¿Cuál es su estructura y su modus operandi? En fin, todavía no lo sabemos a ciencia cierta, ¿verdad, David? Todavía no. El último gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, nos dio a conocer un mapeo sobre los grupos criminales que operaban en el estado de Veracruz. El Veracruz es el estado del país que tiene el mayor número de ciudades medias. Y por consiguiente por tener una zona de franja costera que recorre todo el Golfo, es muy importante para el tráfico de drogas hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Hay 5 organizaciones criminales: el Cártel del Golfo, los Zetas Nueva Generación, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Escalua, y una mafia local en el estado de Veracruz sin nombre que opera en distintas regiones, pero que poco a poco se ha convertido en el brazo armado de otros grupos de macrocriminalidad que operan. De acuerdo con informes recientes, también tiene conocimiento de que la familia michoacana ya puso un pie en algunos municipios veracruzanos. En ningún grupo criminal de los antes mencionados se ha atribuido la autoría de este asesinato. Me parece que todos los grupos criminales en Veracruz también recurren a la extorsión por principal actividades en el narcomenudeo, y como actividad secundaria el robo de combustible de los ductos de Pemex y, en este caso, la extorsión. Me parece que el grupo criminal es el que difunde directamente el video, pero no calcularon que se iba a hacer viral y que va a tener que provocar una reacción por parte de las autoridades, incluso a nivel federal. Es un hecho que ha conmovido no solo al estado de Veracruz, sino al país en su conjunto, porque se trata de un caso, como muchos, de maestros jubilados que después de una noble labor de docencia ininterrumpida durante muchas décadas se retiran y buscan tener un ingreso porque la pensión no les alcanza, y finalmente son el blanco de grupos de crimen organizado. En la narrativa del gobierno federal y de distintos gobiernos estatales es de que los malos se matan entre ellos, un poco para justificar la alta violencia homicida que hay en distintas regiones del país. Pero con este caso queda claro que no solo se matan entre ellos, también matan a personas inocentes. No, bueno, esos pretextos y justificaciones un poco cándidas y tontas ya no nos convencen, porque también cuando mataban a los colegas decían, es que los periodistas están metidos con el crimen organizado, y no es cierto. No, casi en la gran mayoría no es cierto, es porque están investigando estos temas o porque critican estos temas o porque están metidos en esta sociedad en donde ya se rompió, ¿no? Este tejido ya se rompió. Quiero hacer otra pregunta, a lo mejor muy cándida, David. ¿Por qué es tan difícil denunciar este tipo de delitos como el cobro de piso, la extorsión? Justamente el asesinato de la maestra jubilada en el estado de Veracruz es el modus operandi de las mafias que se dedican a la extorsión. Lo que hacen es llegar a una zona geográfica, contactar a las unidades económicas, en este caso comercios, comerciantes ambulantes, taxistas, profesionistas independientes, empezar a cobrarles una cuota. Y si alguien se resiste, asesinan a una persona de esa zona geográfica para ponerle de ejemplo. Y que si no pagan los demás van a correr con su misma cuota. Normalmente los grupos criminales, cuando se apoderan de algún municipio, de alguna región, de algún estado, lo que hacen es asesinar 1, 2, 3 personas de distintos gremios, comerciantes, carnicerías, algún médico dedicado al ejercicio de libre profesión, en este caso a una maestra jubilada que se desempeñaba como taxista, y con este video que se hizo viral. Y ante la impunidad no hay detenciones, que hasta el momento no se sabe que la autoridad haya avanzado en la investigación de este crimen y haya detenido a los presuntos responsables, o sean materiales o intelectuales. Es justamente la manera en la que operan. Asesinan a alguna de las personas extorsionadas que se niegan a pagar esta cuota, con el objeto de obligar a todos los demás a que sí lo hagan. Y aunque el día de mañana capturen a la célula que cometió esa atrocidad, lo más probable es que la extorsión se mantenga en el tiempo.
Entiendo que en el esquema de combate nacional a la extracción, este plan que se acaba de presentar hace poco en Palacio Nacional y con Omar García Harfuch a la cabeza, se tiene contemplada esa dinámica. Sí. Sin embargo, todavía ese plan no lo vemos en acción e intuyo que va a tardar mucho en dar resultados. Bueno, pues vimos un gran operativo de liberación en el Estado de México, en esta zona de Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, en fin, que tuvo ciertos resultados. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Estamos esperando a ver si alguien nos defiende, nos ayuda, nos protege, y en la espera, pues bueno, vemos estos casos, ¿no? Trágicos. Entonces ya no te pregunto qué debería de hacer la autoridad, ya les hemos dicho muchas veces qué deben de hacer y son un poco lentos. ¿Qué debemos de hacer nosotros como sociedad, David? Organizarnos, hacer denuncias masivas para que entonces sí nos hagan caso. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué sugieres a corto y mediano plazo como comunidad, como sindicatos, como población, como el jefe de la colonia o de la cuadra? No sé, ¿qué se nos ocurre, David? Te voy a decir lo que han hecho algunos ciudadanos en su desesperación. Sí. Yo mismo no sabría cómo darte una receta, algún mecanismo eficaz de combate a la extorsión. ¿Qué han hecho otros ciudadanos? Y me aterra comentarte esta solución. En algunos casos, diálogos de confianza que he tenido con personas extorsionadas y que no fueron atendidas por las autoridades en materia de seguridad pública, situación de justicia, prefirieron cerrar sus comercios, su tortillería, su carnicería, su papelería, porque no podían pagar la extorsión de la que eran objeto y tampoco querían perder la vida. Así que prefirieron bajar la cortina, perder ese ingreso, cerrar sus negocios y de esa manera preservar la vida. Lo que es peor, los grupos criminales, en el cinismo que les caracteriza, en ocasiones les permiten el cierre del negocio, les dan autorización para cerrar el negocio. En otras ocasiones llegan a negociaciones y las salidas que ha encontrado la ciudadanía ante la intención en la que están por la falta de acción de las autoridades. Algunos gremios me han comentado que llegan a negociaciones de cuotas para tratar de bajar el monto de la cuota que les exigen los extorsionadores. En otros casos, sobre todo de las empresas constructoras y sistemas grandes, los grupos criminales se convierten en socios y les dan acciones y son partícipes de las actividades. Y los grupos criminales, ya con esta participación accionaria en empresas constructoras, promueven a las constructoras para que sean beneficiarios de contratos de obras públicas estatales, federales e incluso municipales. No estoy sugiriendo nada, ni estoy tampoco recomendándote acciones en ese sentido. Únicamente te refiero a lo que sé que han hecho los ciudadanos para defenderse. Sí. A mí me quedo helado al momento de escuchar todas estas experiencias de los ciudadanos, que salidas que han instrumentado para poder enfrentar la extorsión. Por supuesto que la mejor salida sería, desde luego, la desarticulación de las células de extorsión, la detención de las autoridades que les brindan un respaldo al momento de presentar una denuncia de extorsión. Hay que dar teléfono, dirección y nombre, y esto lo utilizan los grupos criminales en connivencia con las autoridades. Tienen en sus manos a los denunciantes, los nombres, teléfonos y direcciones de los denunciantes, y van por ellos y les asesinan. Yo espero que Omar García Harfuch se ponga las pilas en este tema en particular y logre combatir de manera exitosa a los extorsionadores. Muchos de ellos son de grupos de macrocriminalidad, porque este delito en particular sí afecta el bolsillo de las personas que menos tienen. Claro, bueno, afecta el bolsillo y afecta también nuestra paz, nuestra tranquilidad emocional, y pues es prácticamente vivir con miedo. La historia de Irma pone este rostro a un escenario de terror a lo largo y ancho del país. Gracias pues por tocar estos temas, por hablar de estos temas, por investigar estos temas, difundirlos y hacer periodismo, investigación y consultorías. También hay que cuidarse. Vamos a hacer una pausa. Bienvenidos sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pausa y volvemos.